Antes de empezar con el video, acuérdate que tengo un curso de química en el que vemos básicamente todos los conceptos básicos de la química, no dígase, desde qué es un elemento, una sustancia, hasta química orgánica, reacciones óxido-reducción y muchas cosas más. Abajito está el link para que le eches un ojo por si te interesa. Vaya si lo compres, ¿no? Muy bien, ahora hay que ver por qué utilizamos modelos en biología molecular o para el estudio en la biología molecular. Resulta que para entender mejor no solo la biología molecular, básicamente pues cualquier cosa, es importante tener algún tipo de objeto que sea manipulable, que sea observable de manera más sencilla. Con tanta diversidad de seres vivos que existe en nuestro planeta, los biólogos utilizan a ciertos organismos porque es pues conveniente o simplemente porque es práctico, y a estos se les denomina organismos modelo. Algo que es importante mencionar es que aquí suponemos que la información que obtenemos del estudio de estos organismos modelo aplica al resto de seres vivos. Te lo voy a volver a repetir, estamos haciendo suposiciones, y es que al menos para entender los fundamentos de la biología molecular, estos organismos modelo nos sirven mucho. Además de eso, y es algo que quiero que quede muy claro, al menos a mí, durante la carrera me tocó experimentar con animales, conejos, ratas, ratones. Sé que hay mucha polémica acerca del uso de animales de experimentación en la ciencia. Inclusive a mí me tocó que durante la carrera fueron, no sé de dónde eran, pero me imagino de alguna organización animalista, a protestar a mi facultad porque se utilizaban animales de experimentación. Yo tengo 5 perros. Me encantan los animales, amo a los animales, pero debemos dejar clara esta línea entre nuestro amor por los animales y el uso de los animales como modelos de experimentación. No es lo mismo, no crecen en las mismas condiciones y se crían además para este uso específico. Y todavía más importante, un científico responsable con un sentido de profesionalismo le va a dar un trato digno al uso de este animal, dígase conejos, ratas, ratones. Entonces es importante que esto quede bien claro, que no somos carniceros a la hora de utilizar animales de experimentación. Nada está más lejos de la realidad que eso. No se hacen prácticas crueles en estos animales. Y que ojo, también es algo que quiero mencionar, no solamente los utilizamos para, vamos a llamarlo así, probar medicinas y X sustancia en ellos para beneficio de nosotros como seres humanos. También se realizan estudios de farmacología para desarrollar medicamentos que utilizan los veterinarios para beneficio de los mismos animales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el primer tipo de modelo o de organismo modelo que quiero mencionar es a las bacterias. Resulta que la mayoría de los primeros experimentos que sentaron las bases de la biología molecular se llevaron a cabo utilizando bacterias como E. coli, como Escherichia coli. Simple y sencillamente porque son sencillas de analizar. Acuérdate que es un organismo unicelular, es una celulita. Pero además de esto, existen algunas ventajas al utilizar bacterias como organismos modelo. Y ahí te van. Como te mencioné, las bacterias son microorganismos unicelulares de una sola célula. Las bacterias más comunes en general tienen 4000 genes, mientras que organismos superiores tienen 50.000 o hasta más. Las bacterias son haploides, que como vimos significa que tienen solamente una copia de cada gen. Eso significa que analizar los genes de una copia es mucho menos trabajo que analizar 2 copias en organismos diploides, triploides. Otra es que además de su cromosoma principal, el que vimos, el circular que tienen las bacterias que están nadando ahí en su citoplasma, hay bacterias que tienen este tipo de vehículos que son cachitos de DNA que se les conoce como plásmidos. Ya después vamos a hablar muy a fondo de estos plásmidos y cuáles son sus usos, pero básicamente un plásmido es un vehículo, un vector que podemos utilizar para transportar un gen de un organismo a otro. Son bien útiles en la biología molecular. También las bacterias pueden ser cultivadas en condiciones controladas. Las bacterias pueden crecer y dividirse en tan solo 20 minutos. Otra ventaja es que en un tubito así de ensayo con tantito cultivo de bacterias hay aproximadamente, nada más para que te des una idea, hasta 1000 millones de células bacterianas por mililitro. Eso significa que tienes un chingo de microorganismos para poder estar haciendo uso. ¿Estás de acuerdo? No es solamente una célula, tienes mucho. Y la última ventaja de utilizar bacterias como organismos modelo es que podemos guardar a las bacterias en un refri por semanas y ese estado se va a mantener, o inclusive hasta por años, hasta por 20 años o hasta más, en congeladores. El siguiente organismo modelo que vamos a ver es el del ratón.
Y es que no se nos debe olvidar que el principal objetivo, el objetivo final de la medicina molecular es comprender la fisiología humana a nivel molecular para así aplicar estos conocimientos para curar y prevenir enfermedades, ya que no podemos ni debemos utilizar así al chilazo, como decimos aquí en México, humanos como modelos de experimentación. Y es por eso, como te mencioné, que utilizamos animales de experimentación, ojo, de manera ética y profesional. Aunque se han utilizado muchísimos tipos de animales, la rata y el ratón son los que más llegan a utilizarse. Las ratas son muy útiles porque nos ayudan a caracterizar y a determinar ciertas rutas metabólicas, mientras que los ratones presentan ciertas ventajas que la verdad resultan también muy útiles, como por ejemplo que son más pequeños, se reproducen mucho más rápido que las ratas, y una tercera y muy importante es que se pueden modificar genéticamente de manera mucho más fácil. Es por eso que al menos en genética y biología molecular llegan a utilizarse más ratones como modelos de experimentación, como organismos modelo. Pero además de eso, resulta que los ratones poseen una fisiología que es similar y de fácil extrapolación hacia los seres humanos. Un ejemplo de esto es su genoma, que es muy similar al de nosotros. Ya por último te quiero mencionar las características que son clave a la hora de elegir un organismo modelo para experimentación en biología molecular al menos. Entonces, a la hora de elegir un candidato para el análisis en laboratorio, esto es lo que se toma en cuenta. La primera es la capacidad de obtener sus genes mediante secuenciación o clonación de ADN. No te estoy diciendo aquí una razón específica por la que se necesite esto, pero es importante que podamos hacer esto para poderlo analizar si es que se necesite o si es que se da el caso. ¿Estamos de acuerdo? Otra característica es que debemos saber qué genes se están expresando durante todas las fases de su desarrollo. Es decir, mientras este organismo modelo va creciendo, debemos saber qué genes se expresan y qué genes se silencian, y por ende qué proteínas se sintetizan durante todas estas fases. ¿Por qué es importante esto? Porque a la hora del experimento es muy probable que estas proteínas metan su cucharota en el resultado que tú estabas esperando obtener. Entonces es importante saberlo para que a la hora de que eso pase puedas tú descartar, quitarle ruido a ese resultado. Otra característica importante en un organismo modelo es su capacidad para que sea cultivado y obtener un gran número de organismos, dígase en un laboratorio o en la naturaleza, como el ejemplo que te mencioné de las células en el tubito de ensayo, o el hecho de que los ratones se puedan multiplicar y tener muchos ratoncitos. Otra característica importante es que deben tener la capacidad de sobreexpresar un gen, es decir, que expresen un chingo este gen y una proteína para poder ser sometido a análisis, para poderlo estudiar. También debe tener parientes cercanos genéticamente para que podamos entender cómo es que evolucionan sus rasgos. Debemos poseer una recopilación de todos sus genes, es decir, tener una biblioteca de sus genes. Debemos también conocer su mapa genético, su genoma, para saber en dónde y cómo se están expresando estos genes. Y por último, debe tener la capacidad de hacer cruzas genéticas para entender cuáles son los mecanismos de su herencia. Y ya básicamente eso es lo relevante conforme al uso de modelos de experimentación en la biología molecular. Algo que me gustaría añadir es que conforme vaya avanzando este conjunto de videos de biología molecular, te vas a dar cuenta, o más bien inclusive si tú estás estudiando alguna carrera afín o lo has notado, muchas veces te repito, ¿no? O sea, quiero hacer énfasis en esto, es útil utilizar organismos modelo para poder entender ciertas funciones de manera más sencilla, ya que quiero que lo imagines así, si hiciéramos experimentación siempre en organismos un poquito más complejos, como digas en humanos, hay muchas otras condiciones que impiden ver ese resultado fácil de manera sencilla. Entonces es por eso que ahí ya hace la utilidad de estar usando organismos modelo.